Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. En el tutorial del día de hoy te voy a indicar cómo hacer un letrero con LED con impresión 3D, así como el que vemos en este momento. Podemos cambiar la tonalidad de colores, por ejemplo, que se coloque de color rojo, que se coloque de color verde, azul o sencillamente blanco. Te voy a indicar paso a paso cómo se crea cada una de las letras, cómo se maneja el software, cómo se lo configura y cómo lo hacemos a través de esta impresora Creality 3 versión 3. Así que no te lo pierdas, pendientes de tu canal Editronics. En esta etapa te voy a indicar cómo se puede crear el letrero a través de programas especializados como Autodesk Fusion 360. En este caso tengo la licencia educativa. Esta licencia se la dan a colegios, universidades, instituciones que tienen una extensión .edu. Por ejemplo, voy a colocar un nombre, edisonviveros@miuniversidad.edu.co. Co se refiere al país. Te dan una licencia durante un año, la cual la puedes renovar cada vez que se esté cumpliendo este plazo. En este caso, Fusion 360 te permite crear cualquier tipo de figura 3D, exportar archivos, pero no es muy bueno para editar, digamos así, como un letrero personalizado. Para crear un letrero personalizado necesitaríamos un programa, por ejemplo, como este que se llama Inkscape, que es un programa completamente gratis que te permite crear letreros y luego personalizarlos. En este caso vamos a comenzar con la forma más sencilla. Primero vamos a crear un boceto. Escogemos el plano, voy a escoger la parte inferior y en la parte inferior yo voy a colocar un rectángulo o un cuadrado emulando el área donde yo voy a colocar la letra que quiero imprimir en mi impresora. En este caso mi impresora es una de área de 22 centímetros, para lo cual colocamos rectángulo, rectángulo por centro, clic aquí y le vamos a colocar 220, tab 220, enter. Y se ha creado esta figura. Luego le damos clic, terminar boceto. Ahora vamos a crear otro boceto encima de este, donde vamos a colocar precisamente nuestro letrero. Ya tengo dos bocetos. Vamos en esta parte, boceto 1, que es este, y boceto 2, que es lo que tengo actualmente. Sobre el boceto 2 voy a trabajar. Vamos a hacer la forma más sencilla, crear texto. Vamos a colocar más o menos esta área por aquí y vamos a colocarle el letrero Editronics. Obviamente tú escoges el tipo de letra, más o menos el tamaño que yo necesito es 190 milímetros. Le damos clic en aceptar, movemos la letra hasta que quede en el área que yo necesito. Si te das cuenta, esa sería el área de mi impresora y ese será el tamaño de mi letra. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Le damos clic izquierdo, explosionar texto y ya lo tengo vectorizado. Es como decir lo mismo que uno hace en Illustrator, CorelDRAW o en el programa que les acabo de indicar. Hasta aquí, muy sencillo. Ahora, ¿qué necesito realizar? Puedo hacer también el letrero personalizable. Aquí es más complicado de hacerlo. Entonces nos vamos a Inkscape, vamos a Archivo, Propiedades del documento, horizontal y vamos a colocar el letrero. En este caso vamos a colocar Editronics, control sostenido y se crea este letrero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le damos trayecto, objeto de trayecto, ver y aquí dice modo visualización. En mi caso yo lo tengo en contorno para que me indique ya exactamente las líneas alrededor. Normalmente suele estar aquí en normal y toca hacer otros procesos como que ir aquí a relleno, le quitamos el relleno, vamos a color de trazo, damos el color que yo quiero, por ejemplo azul, estilo de trazo y aquí por ejemplo podemos colocar un 0.1 ahí y ya queda como el trazo personalizable con el color que yo quiera. Si no quiero hacer todo este proceso, pues simplemente le doy ver, modo de visualización, contorno. Cualquiera de las dos opciones lo puedes utilizar y luego simplemente lo guardas. Por ejemplo, archivo, guardar como. Y lo vamos a guardar como archivo SVG 2024, guardar. El hecho de colocar trayecto, objeto de trayecto, puedo hacer lo siguiente. Le doy doble clic y mira, se acaba de colocar estos cuadritos de esta manera.
significa que los puedo mover. Entonces digamos que voy a personalizar la E, así, vamos a personalizar aquí, vamos a crear aquí. Por ejemplo, digamos que la I la quiero personalizar de esta manera. Y damos clic afuera. Y mira, se ha quedado este letrero personalizable de esta manera. Y lo guardamos. Archivo, guardar. Ahora me voy a Fusion y realizo el mismo proceso. Insertar SVG. Insertar desde equipo. 2024. Movemos acá con clic sostenido. Vamos a hacer que esta pieza sea más grande, este letrero. Y listo. Mira, ya tengo perfectamente mi letrero aquí. Lo puedo obviamente cuadrar al tamaño que yo quiera. Literalmente los dos son lo mismo, pero el uno fue personalizado antes de poder colocarse en la área de trabajo. Ahora, en este caso voy a trabajar con este que vemos aquí. No voy a hacer el otro personalizable porque ya lo tengo más que suficiente así. Ahora, en el caso que yo quiera unir un poquito más las letras porque voy a crear un contorno y ese contorno quiero que esté pegado, necesito encoger un poco el letrero. Eso sí lo puedo hacer en los otros programas. En Fusion se puede, pero te voy a indicar un pequeño tip. Por ejemplo, en texto voy a colocar aquí así y vamos a colocarle cualquier cosa, pero mira, espaciado entre las letras ya está de cero. Así que no me deja personalizar más de lo que tengo. Pero existe un pequeño truquito que podemos hacer. Vamos a candado. Antes de hacer esto, vamos a ocultar el boceto que tenemos aquí. Vamos a candado. Seleccionamos una y dos veces hasta que se coloque de color azul. Listo, significa que ya se ha desbloqueado las letras. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de ir uniendo las letras poco a poco. Entonces voy a darle escape y voy a unir un poquito estas letras. Presiono la letra M, selecciono la pieza que quiero, doble clic y aquí hay unas flechitas. Estas flechas te recomiendo que las uses. Entonces ahí me acerqué un poquito, 10 milímetros y le damos Enter. Ahora realizo el mismo proceso, presiono M, doble clic y con esta flechita me voy a acercar lo más posible a la pieza. Ahora, ¿por qué se hace así? Pues para poder, vuelvo y repito, que cuando yo haga el contorno esté pegado. Esto lo vamos a repetir para todas las piezas. En este caso, lo más recomendable es hacer este proceso o hacerlo en otro programa para evitarme hacer el acercamiento de esta manera. Es una forma muy intuitiva. No te recomiendo mover la pieza, no. Te recomiendo es presionar M y presionar la flecha. No te pongas en este cuadro porque esto desencaja y nos tocaría crear una línea guía para poder colocar nuestras letras. Una vez ya tengamos separadas, organizadas las letras, lo que necesitamos es volverlas a unir. Vamos al candado, que es fijar, seleccionamos hasta que se coloque de color verde. Listo, ya ha quedado fijado, significa que ya están aseguradas, por más que yo mueva una letra ya no se van a mover ni se van a desorganizar. Ahora lo que vamos a hacer es crear el contorno de cada una de las letras para poder trabajar con ellas y lo ideal es que estas se unan. Para esto vamos a desfase o presionamos O, luego seleccionamos y vamos a crear un desfase externo de -8. Lo que está en rojo es lo que se va a crear, que será la pared. Muchos dirán, ¿se puede crear de otra manera? Claro, se puede crear de otra manera, pero la idea en este momento es poder crear este desfase para poder crear luego una pequeña bisel, algo que sobresalga para poder asentar una tapa. En este caso volvemos a repetir, desfase, presionamos aquí y colocamos -8. Luego vamos a crear ese desfase, presionamos aquí y lo vamos a crear hacia adentro de unos 2 milímetros. Entonces por fuera estará como el contorno general, por dentro un pequeño bisel donde soportará una tapa y luego acá adentro hacemos el mismo procedimiento. Presionamos, necesitamos que sea -8. Este es el tamaño pues que yo le quiero dar, no significa que tenga que ser literalmente obligatorio. Presionamos acá, luego damos 2 y listo, ya quedó el contorno realizado.
Ahora repetimos el mismo proceso para todas las teclas. Listo, hemos terminado de realizar todo el proceso. Ahora lo que necesitamos es crear la extrusión. Para esto le damos clic en terminar boceto. Luego de terminar el boceto, ahora seleccionamos cada una de las letras. En este caso vamos a seleccionar la primera letra, le damos clic en extruir, seleccionamos el contorno, seleccionamos lo que está internamente, porque recordemos que todo esto lo necesitamos para crear la base. Aquí donde está en la mitad también lo seleccionamos. Necesitamos un espesor de 1 milímetro. Le decimos crear nuevo cuerpo. Le damos clic en aceptar. Hasta aquí ya ha creado la base. Si te das cuenta, apareció algo nuevo que se llama cuerpo. Boceto lo podemos activar. Para crear la extrusión en la parte superior necesitamos deshabilitar el body o los cuerpos, porque si no, no nos deja seleccionar el boceto. Seleccionamos nuevamente extruir, vamos a extruir solamente esta parte. Le damos clic aquí y aquí si necesitamos colocarle, por ejemplo, un tamaño de 50 milímetros y obviamente necesitamos que no sea cuerpo nuevo, sino que se una al cuerpo anterior para que no cree más bodies. Y le damos clic en unir, le damos clic en aceptar. Luego de esto, vamos a crear nuevamente extruir, vamos a seleccionar solamente este filo que le hemos realizado. Necesitamos que sea de 48 milímetros y que sea unir. Le damos clic en aceptar. Ahora vamos a mirar cómo va la letra. Le damos clic aquí en órbita. Vamos acá abajo, ahí, para que se den cuenta cómo va. Mira, así nos va quedando. Vamos a apagar boceto. Y mira qué bien que quedó la letra. Quedó perfecta. De esta manera continuamos con el resto del proceso. Vamos en esta parte, vista superior, habilitamos boceto, deshabilitamos cuerpos y vamos con la siguiente letra que tenemos aquí, que es la D. Luego que tenemos terminadas las letras, verificamos que todo esté bien. Podemos, si queremos, cambiarle el color de las letras. Más adelante te voy a indicar cómo se realiza. Ahora lo que necesitamos es crear otro boceto y vamos a crear un rectángulo o cuadrado que pase de letra a letra. Este será el espacio por el cual va a pasar las luces LED. Tienes que hacerlo en cada parte donde necesites colocar los LED o la tira LED. Esto lo vas a hacer de inicio a fin. Si tienes que colocar uno más ancho, pues lo puedes realizar y se colocan en puntos estratégicos. Luego lo que hacemos es seleccionar el boceto, seleccionamos cada uno de los rectángulos que hemos colocado, vamos a colocarle un ancho de 20 milímetros y le colocamos cortar. Esta es la única forma como podemos realizar este proceso, pero vamos a dejarlo de dos lados. De un lado le vamos a colocar 1 milímetro y del otro lado le vamos a colocar los 2 centímetros para que logre pasar y no me corte exactamente desde la raíz, solamente desde el tamaño seleccionado. Una vez terminado, vamos a seleccionar cada una de las capas de la letra, le damos clic y le damos en la parte superior en unir. Y así le vamos cambiando el nombre a cada una. Y por ejemplo, aquí vemos la letra. La seleccionamos todas las capas, vamos a la parte superior, unir y le colocamos un nombre. Por ejemplo, E, D, I, E, S, O, N. Y así con todas las letras para que todas pertenezcan a un solo cuerpo. Si te puedes dar cuenta, la única que no me permite seleccionar
dos cuerpos, o sea, un cuerpo independiente, es la letra I. Eso se da porque son dos cuerpos independientes y no están pegados. En este caso, más adelante voy a hacer una pequeña edición de la letra I para poderla pegar y que no quede volando. Así repetimos todo el proceso para cada una de las letras. Ejemplo, aquí no tengo ningún body seleccionado, voy seleccionando una por una para que te des cuenta cómo quedaron de forma independiente. Antes eran unas 5 capas o 5 bodies y ahora los uní en un body por cada una de las letras y así tenemos el letrero completo llamado Editronics. Para la letra I lo que vamos a colocar es un pequeño rectángulo que una la parte superior con la parte inferior y eso lo vamos a hacer una pequeña extrusión, borramos las líneas que no correspondan para que quede unido y simplemente con esto ya queda una tecla nueva. Eso lo hacemos en el primer modelo. De esta manera va a quedar completamente pegado y quedará mejor la letra. Luego de haber corregido la letra I, porque realmente queda suelta, se requiere que esto sea una sola pieza para poderla imprimir. De lo contrario, pues sería una pieza extra y yo quise unirla de esta manera. Así que al final le hice una pequeña edición para poderla dejar de esta forma. Igual sigue siendo como el logo que yo siempre he tenido. Ahora vamos a separar las letras. Para separar las letras no es necesario hacer ningún tipo de corte porque de por sí ya están separadas como tal. Recordemos que para unirlas solamente era escoger, por ejemplo, la pieza y los diferentes bodies y luego darle combinar en la parte superior. Ahora lo que necesito hacer es lo siguiente. Le damos clic derecho, guardar como malla y como todos los bodies ya son la letra E, entonces escogemos STL, puede ser binario o ANSI, milimétrico, por ejemplo, refinado que sea muy alto y le damos a aceptar. Esperamos un momento, aquí está la letra E, se va a guardar en mi equipo en esta parte y le damos clic en guardar. De esta manera repetimos todo el proceso para cada una de las letras y así tendremos las letras separadas. Luego hacemos lo mismo con la siguiente, ANSI, alto, aceptar. Que para darle el color simplemente vamos a modificar aspecto. Acá nos sale en la parte derecha, luego vamos donde dice biblioteca, pintura, ejemplo metalizada, tomas el color, lo jalas sobre la pieza y ya te queda del color respectivo. En este caso yo he tomado de color amarillo o color oro. Ahora nos queda hacerle la tapa. Para la tapa vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a la parte frontal, vamos a desactivar las letras, todas las letras, y activamos el boceto y luego le damos crear boceto. Lo necesito que esté aquí y sobre ese boceto voy a trabajar mi nueva pieza. Terminar boceto. Luego vamos a hacer una extrusión, por decirlo así, en esta parte frontal. Entonces seleccionamos la base y los marcos que están alrededor. Ahora aquí vamos a hacer algo importante. Vamos a girar la pieza para que se den cuenta cómo queda. Entonces vamos a moverla. Si la dejo ahí, pues va a ser desde la parte desde abajo. Recordemos que el filo yo se lo coloqué a los 45 milímetros, para lo cual necesitamos que sea desde dos lados. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, que sea desde los menos 45.5. Aquí sea desde los 45. Y así me queda en la parte frontal. Significa que entre 45 y 45.5 el grosor de esta pieza es de 0,5 milímetros. Si la capa frontal, la tapa que estoy nombrándote, va a ser de color blanco y los demás de color, o sea, las letras de color negro, pues te recomiendo que la dejes ahí. Si tu tapa va a ser, por ejemplo, una tapa oscura, entonces pues te recomiendo que sea un poquito más gruesa. En este caso la dejaré 46 para que el grosor total de la tapa como tal sea de 1 milímetro, en el caso que vaya a ser de color oscuro. Luego que tenemos ya esta tapa, si te das cuenta ahí queda perfecto, le damos clic en aceptar y ya quedó una tapa, simplemente una tapa, pero necesitamos algo adicional, necesitamos pues los filos. Vamos a colocar los filos que
van en esta parte. Entonces para esos filos volvemos a darle extruir, solamente necesito esto y esto. Y vamos a girar nuevamente la pieza y volvemos a repetir el mismo proceso. Dos lados, pero recordemos que el filo está marcado en los 45, pero acá ya no va a ser 45. Ejemplo, si lo dejo menos 45.46, creo que lo dejé hace un momento, va a quedar la tapa ahí. Pero recordemos que estaría al tamaño como estaba antes. Y el grosor era de 45 y la letra es de 50. Entonces vamos a darle el tamaño total. Hasta ahí sería el grosor normal. Y ahora voy a darle 4 milímetros más. Por tanto, voy a llegar hasta los 50. Y de esta manera creo el marco de la tapa. Le damos clic en. Aquí dejamos que quede bien. Ahí está bien, sí. Ok. Cuerpo nuevo. Le damos clic en aceptar. Ahora miremos la tapa. Perfecto. Y ahora miremos aquí. Ahí te puedes dar cuenta cómo nos quedó ya la tapa de forma definitiva. Vamos a ocultar el boceto. Y quedó perfecto. Mira, ahí está perfectamente la tapa. Vamos, clic, guardar, aceptar. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta primero fusionar esta tecla. Entonces vamos a darle clic, combinar, cuerpo, cuerpo. Y aquí debe estar en la opción unir. Le damos a aceptar. Ahora vamos a cambiar el nombre de la tapa. Cambiar el nombre. Esta sería la tapa. Y ya tengo la tapa como tal. Ahora le vamos a crear un offset. El offset significa como la forma que aquí no alcance a... Si la dejo ahí, cuando se imprime, normalmente pues por expansión pues va a quedar la tapa muy apretada. Entonces le vamos a dar un offset para que funcione perfectamente. Giramos un poco la tapa, vamos a apagar la letra E y ahí lo vamos a dejar. Entonces vamos a girarlo un poco más. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic en la parte superior donde dice pulsar y vamos a darle clic a todas estas caras. A las que más alcancemos a colocarlas. Si no alcanzamos, entonces tenemos que darle clic acá en la esquina para que pueda girar. Si no gira para este lado, vamos dándole clic para el otro. Vamos a darle clic para este lado hasta que seleccionemos todas las caras que necesito que se recojan un poco a la hora de hacer el proceso. Listo, ya está. Y le vamos a colocar aquí menos 0.3, que sería como lo ideal. Y le damos clic, nuevo desfase, aceptar. Ahora vamos a ver si ese desfase lo podemos detallar en la tecla, perdón, en la letra. Vamos aquí y vamos a acercarnos lo que más podamos para ver. Efectivamente, ahí está, mira ese pequeño desfase que le acabamos de crear a la letra. Ahí está ese espacio, míralo aquí, es un pequeño espacio que se genera. Igual tienes que revisarlo, si dado el caso hubo un poquito de expansión, pues te recomiendo que le aumentes, pero yo creo que 0.3 es más que suficiente. Y de esta manera se repite el proceso para cada una de las letras, tanto para crear la tapa frontal como para el desfase. Ahora nos vamos a Creality y vamos a descargar el programa. Por ejemplo, en este caso no lo tengo instalado. Vamos a descargar el software para Windows. Está en la parte superior, se está descargando. Esperemos y lo vamos a instalar. Le decimos que siguiente, acepto, siguiente. Aquí están todos los tipos de formatos que reconoce la máquina. Dejemos como los más importantes para no sobrecargar. STL, que es lo más importante, OBJ. Aquí vemos esta versión. Dice que solamente está en inglés. Aquí colocamos Norteamérica, Suramérica u otros, dependiendo donde nos encontremos. Le damos OK. Y en este caso
vemos diferentes K1 como la que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo la K1 normal, pero en esta ocasión vamos a utilizar la Ender 3, o sea, esta. Le damos clic en OK y ya tenemos la pieza o la superficie sobre la cual vamos a imprimir. Vamos a importar un modelo, le damos clic en importar modelo y aquí están todos los modelos de las letras que hemos hecho. Por ejemplo, aquí está lo que soporta STL, OBJ, 3DS, etc. Estos son como los más importantes. Vamos a importar la letra E, damos clic en abrir y aquí vemos nuestra pieza súper gigante. Vamos a ubicarla de tal manera que la podamos colocar de forma adecuada. Listo. Esto sería el tamaño de la letra que vamos a imprimir. Si ya la deseas girar, por ejemplo, para que quede exactamente en el espacio de trabajo visto desde la parte frontal, porque esta es exactamente como se la observa, entonces ya queda a tu gusto que la ubiques. Ok, verificamos que todo esté bien. Vamos a girarlo un poquito más para que quede acorde a la mesa. Listo. Así vamos a imprimir esta mega pieza. Un letrero bastante grande. Más o menos estaremos hablando más de, creo yo, que de 1 metro. Toda la impresión que vamos a realizar son 5 centímetros. Esta es la letra. Y comenzamos a verificar la calidad. En este caso voy a imprimir en calidad normal, no voy a imprimir en calidad alta. En la parte superior está exactamente los tipos de filamento que podemos observar. Por ejemplo, aquí está hiper, PLA, RFID. Están diferentes tipos de filamento. En este caso, pues yo utilizo el hiper. Puedo verificar exactamente la calidad. Aquí está la calidad de las diferentes impresiones. Voy a dejarlo en la calidad estándar de 0.32 para poder imprimir bastante rápido. Estas son como las diferentes capas que hay. No necesito generar ningún soporte, ninguna pieza adicional. Aquí está, por ejemplo, la velocidad, soporte, está deshabilitado y le damos Slice. Vamos a verificar exactamente a ver cómo nos queda esta super pieza. Así que nos va a tomar bastante tiempo hacer todo este tipo de impresión. Aquí está el preview. En este caso tiene una falda, entonces hay que retirar esa pieza. Bueno, para quitar la falda es muy sencillo. Vamos a Other, luego vamos donde dice cama de adición, la abrimos. Normalmente ya está aquí en modo automático. Por ejemplo, cuando le damos Slice, aquí nos está diciendo con el dibujito qué significa. Y esperamos, mira, me genera la falda, pero yo no quiero esta falda, así que solamente lo voy a colocar no brim. Volvemos a hacer Slice. Y listo, ya está para poder hacer la impresión. Ahora, vamos acá y le damos exportar de manera local y luego exportar. Y de esta manera se nos abre la pestaña. Vamos a colocar aquí letras para impresión y aquí vamos a colocar, por ejemplo, la E. De esta manera repetimos todo el proceso para cada una de las letras. Luego las pasamos a una USB y a la impresora y comencemos con el proceso de impresión. Así que no te lo pierdas, vamos a mirar al final cómo nos queda todo el proceso.
Perfecto, todo ha finalizado en la impresión. Despegamos la cama y mira, ya se despegó la pieza, quedó perfectamente. Esta es nuestra primera pieza, esta es la letra E. Así vamos a seguir con el resto de las piezas para terminar nuestro letrero. Así que vamos a cargar la siguiente letra y continuamos con la impresión. Hemos terminado toda la impresión. Aquí tengo todas las letras. Ahí pueden observar que dice Editronics. Quedó excelente, tal cual la diseñamos. Miren qué bien. La impresión no deja rebabas, no deja filamentos, filos, para nada. Muy pero muy bien. Hice una pequeña pieza en 02, otra en 03. La mayoría son en 03 porque ese es uno de los perfiles que trae la impresora. Mis recomendaciones es dejar descansar después de cada impresión. En mi caso aproximadamente se demoraban entre 3 a 3 horas y media. La Easy realmente fue la más pequeña y estas las imprimí de 1 milímetro, como se dieron cuenta en el diseño, pero las voy a pintar con laca, no las voy a dejar así. No tenía filamento de color negro. Se recomienda muchísimo que utilices solamente Hyper, el filamento PLA, porque tiene un excelente desempeño con la máquina. Para mi caso yo solamente haría 2 recomendaciones. Uno, hacerla descansar cada cierto tiempo, porque realmente los motores, aunque aquí dice que hay calentamiento, realmente se calientan demasiado. Creería yo que con 8 horas de trabajo, 12 continuo, se pueda quemar posiblemente el motor. ¿Por qué? Porque el calentamiento hace que el filamento interno de los motores, que básicamente es cobre con barniz, pues se derrita. De resto, el otro problema que yo le veo es este, porque normalmente sube y la manguera, que es un teflón especial, pega en la parte superior. A pesar de que tiene esta forma, realmente no es óptimo ese desempeño. De resto, versus la K1, imprime mucho más rápido, tiene perfiles predefinidos y que usted puede retocar un poquito, realmente no es mucho lo que usted pueda tocar. Imprime excelente, súper recomendada. He tenido la Ender 3 versión 2, la Ender 3 normal, la Ender 3 Pro. Básicamente he hecho un review de unas 6 impresoras y esta impresora realmente vale la pena. Es un poco más económica obviamente que la K1, así que súper recomendada. No tengo nada, absolutamente nada que quejarme, aparte de los 2 ítems que les acabo de mencionar. Bueno, ahora lo que me queda es pintar con laca negra. Voy a pegar con pegamento aquí, súper instantáneo, para pegar todas las letras. Y luego vamos a pasar los LED de forma interna para poder hacer la conexión, y de esta manera finalizamos con este tutorial. Vamos a mirar al final cómo nos queda. Mira en el día cómo se ve el letrero con todos los detalles. Ya está listo para poder ser ubicado en su lado donde va a quedar. Ya quedó excelente. Bueno, aquí nos ha quedado ya el letrero, así quedó perfectamente. Mira, por ejemplo, lo vamos a controlar de color azul. Mira cómo se observa. Vamos a apagar la luminaria. Se mira excelente, muy bonito se ve, por cierto. Como pueden observar, se mira de color azul. Podemos cambiar, pues obviamente dependerá de la regleta del control. Ahí está el color rojo, ahí está de color verde, de color azul y de color blanco. Este es el tamaño de nuestro letrero. Se ve muy bien. Obviamente mi marca, mi logo es de color azul.
En realidad quedó muy sencillo de poderlo realizar. Voy a indicar por dentro. Algunas me quedan un poquito flojas. Y así es como quedó la tira LED. Lo único que hice fue pasarla por los diferentes huequitos que tiene. La fuimos pasando, la fuimos enrollando, no la he pegado de forma definitiva. Y acá vemos la controladora, que es de las que venden comercialmente. Yo no hice ningún tipo de programación ni nada similar. Y ahí está conectada al toma corriente. Entonces esto ya lo venden, solamente es conectarla dentro del letrero. No hay nada más que hacer. Vamos a retirar esta también. Luego las vamos a pegar. Y así quedó, mira. Y eso que no están bien colocadas, solamente están puestas superficialmente, pero se ve muy bonita la presentación. Se ve excelente, quedó muy bien detallado. La impresora excelente, muy buen trabajo hace la impresora. Sí me tomó muchas horas de impresión para poderlo realizar, pero al final este es el resultado que obtenemos con la impresora Ender o la Creality Ender 3 versión 3. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado y lo puedas replicar en tu casa, en tu negocio o en tu hogar, o sencillamente si tienes una puedas hacerlo para alguna persona que lo necesite en algún local. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero Magister Edison Viveros. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.